¿Qué os gusta para recibir un deck y que os llame la atención? O sea, ¿a ti te llega un deck al mail de ITNIC o te llega un deck y qué es lo que rompe la primera barrera? ¿Qué creéis que rompe la primera barrera? ¿A vosotros? Mira. ¿Y qué os ha funcionado a vosotros? Lo que mejor me funciona a mí es el mail de Jordi. ¿Qué quiere decir esto? Recomiendo el mail de Jordi para los ex. Ah, que me lo manden a mí. Claro. Y yo mando el de Francesc. No, lo que mejor funciona es un gráfico que hace así. Siempre. La primera. Bueno, lo antes posible. Lo antes, sí. Cuando ves un gráfico que hace así, que no sea market size y cosas de esas así filosóficas, que sea usuarios, revenue, downloads, visitas, algo que haga así, llama Pero muchísimo siempre hay un la gráfico. atención. O sea, siempre, de todo puedes sacar un gráfico que hace así. Si es EBITDA, demasiado tarde ya. No te hace falta. Ya no te eso. hace falta. Si es revenue, pasas a prioridad número 1. Y a partir de ahí, pues lo que más te acerque a revenue, más interesante es. O sea, eso. A mí, personalmente, yo valoro mucho los decks que están bien hechos. Que tienen buen diseño, que tienen un storytelling. Pero no por nada, no porque lo hagan para el inversor, sino porque me hace pensar que esa gente también sabe hacer buenos productos. O sea, en nuestro caso, los primeros decks los hacía César y el deck era tan bonito como el producto. Entonces, era un espejo del producto y el deck estaba bien hecho, ¿no? Y luego ya no los hacía César, los hacía gente de equipo de diseño que también los hacía bonitos. Y cuando ya éramos un poco más grandes y teníamos bastantes números buenos, ya el deck ya no era tan bonito, pero ya es para un financiero. Y al financiero le da igual que sea bonito el deck. Pero yo sí que creo que en las etapas iniciales la calidad de craft que observas en el deck, con las palabras, el storytelling, el diseño, importa. Lo que más importa siempre son los números. ¿Tu deck era bonito, el de Latitude? Precioso. ¿Números? ¿Había números? Ninguno, porque ¿qué números? No te ves ni un MVP. Pero había un deck. Había un Porque deck, era tu claro. cara. Por eso, Y la de precioso. Gerard. No, bueno, explicamos un poco la idea que teníamos. los Figmas, mercados había que están en el Figmas. mercado. Sí, Figmas, básicamente. Pero por eso es importante que el delivery sea de calidad. Si no hay nada más. Claro, claro. Es que imagínate. Esto es como en los boards, en los consejos de administración, cuando no hay muchos números, enseñas mucho producto y campañas de marketing que has hecho y tal, y luego dejas de hacer esto y solo pones números. Pues en el deck pasa un poco lo mismo. ¿Quién está yendo de 0 a 1 millón aquí? ¿Nadie está yendo de 0 a 1 millón aquí? ¿No? ¿Ya habéis pasado el millón todos? ¿Quién ha pasado el millón ya? ¿Quién está yendo de 1 a 10? De 1 a 10, ¿vale? De 10 a 100 y de 0 a 1, otra vez lo pregunto, que os habéis calentado. Ah, mira. Hay alguno, pero poquitos, ¿eh? Poca gente de 0 a 1 hoy. Están Pues tímidos, acabaremos rápido la sección, ¿eh? Si no hay nadie de 0 a 1 millón. Bueno, por internet, por internet nos están llegando preguntas. Sanamente Loco, Clásico. viejo conocido, Un saludo. pregunta, si le pasase a Factorial lo que a WeWork, y luego aclara, Dios no lo quiera, ¿emprenderíais de nuevo? ¿Y en qué sector o tipo de producto lo haríais, Jordi? A ver, entiendo que significa cerrar, ¿no? O sea, entrar en bancarrota y cerrar. No, lo de WeWork es muy genérico, se le han pasado muchas cosas a WeWork, ¿no? O sea, entiendo que se nos cae la empresa. Por lo que sea, nos volvemos locos y se nos cae la empresa. Claro, lo de WeWork significa que los fundadores se van con 2 billones en el bolsillo. Claro, es que lo de WeWork es muy genérico. ¿Qué significa lo de WeWork? Pero, o sea, si desapareciera Factorial, ¿haríamos otro negocio? Sí. Factorial. Otra vez, ¿no? Mejor. Yo creo que sí, Seguramente haríamos Factorial mejor. pero eso es imposible. Bueno. A ver, alguna cosita podemos mejorar, ¿eh? Cuando se logra, Federico López, cuando se logra el 1.000.000 de euros de facturación, ¿cuándo debería de quedarse de ganancia después de impuestos? Por vuestra experiencia. Por vuestra experiencia cero, ¿no? Es una pregunta Por Experiencia experiencia, cero. negativo. Negativo. entonces de ganancia después A ver, de me encanta impuestos. la pregunta, ¿eh? O sea, asume que tiene que quedar ganancias después de impuestos. Es una gran asunción. Y es una asunción importante, ¿eh? Yo Sí. creo que es importante. Pero no tenemos mucha experiencia en esto. Todo depende del objetivo, ¿no? Federico López. Depende del objetivo que tengas con tu empresa, ¿no? Si tu empresa es, el objetivo normal, que es crecer y ganar dinero, pues depende también del modelo de negocio, depende de mil cosas, de cuánta tensión has tenido que meter a la empresa para generar este crecimiento, cuánta tensión quieres seguir metiendo, cuál es la foto final. Este es muy importante. ¿Cuál es la foto final, no? ¿Hacia dónde vas, no? Porque si no lo sabes, si no tienes una foto final muy clara, mejor ganar dinero, ¿eh? Mejor ganar dinero hoy porque es lo que te garantiza estar vivo. Entonces,
Pues no lo sé. No sé cuál es la ganancia después de En impuestos. nuestro caso, cuando llegamos al 1.000.000 de euros, empezamos a perder más que nunca. Porque vimos la oportunidad, ¿no? Fue la confirmación de que hay negocio, llevamos tiempo con una intuición. Bueno, de hecho, cuando llegamos al 1.000.000 de euros, exactamente estábamos break-even casi. Sí. Estuvimos sí, break-even sí, un estuvimos tiempo. muy cerca de break-even. No llegamos, pero estuvimos muy cerca de break-even, pero porque no nos dio tiempo a fichar. O sea, cuando llegamos a 1.000.000 de euros dijimos, gas. Y entonces perdimos mucho para crecer y crecimos. Si no, no estaríamos aquí. Luego, My Life Was Not in Store dice... Miembro premium. No me creo el tema este de growth hacking como única forma de conseguir esta atracción del apps, ¿no? ¿Sabéis 3 essentials que tienes que tener en cuenta para lanzar una app? Yo creo ahí... Yo en consumer, la verdad que ni idea. O sea, sí que he visto muchos casos, pero no he hecho consumer. Igual alguien del público quiere responder esta pregunta, ¿eh? En 2016 lancé una app que se llama Random Plan. En una semana la pusimos en el número 1 en descargas de Food and Drinks en la App Store y en la Play Store, por encima de McDonald's, por encima de la app de Día, que había un montón de descargas. Y la verdad es que me costó 7.000 euros posicionarla. Tuve 20.000 descargas en la primera semana y fue muy bien. Y fue realmente porque elegí muy bien, hice marketing de influencers y elegí muy bien a las personas que conectaban con el usuario. O sea, entendí muy bien al usuario de la aplicación y fui tirando del hilo, hice la ingeniería inversa. Empecé a buscar influencers que no llegaran a los 70.000 seguidores para que no me costaran un pastón, y con unos 8.000 euros conseguí un montón de descargas. Luego ya el resto ya es otro, es para un podcast si queréis, pero es un palo de los buenos. Pero realmente, o sea, yo creo que lo fundamental 3 es encontrar... essentials para lanzar una app. Sí, o sea, lo ¿Cuáles fundamental para mí es entender cómo tu usuario va a utilizar esa app y ver dónde mira tu usuario, dónde está poniendo la atención tu usuario, y ahí aparecer de la forma más económica posible. Si eres capaz de conseguir 100 microinfluencers, van a tener muchísima más tracción que contratar a Leo Messi para que te haga una... Bueno, a Leo Messi no, pero un influencer de 3 millones de seguidores, pues te va a costar un pastón, y la gente se fija más en otras cosas que no en el producto en sí. Para mí eso es fundamental y ha funcionado muy bien, la verdad. A nivel de cuando invertís, ¿en qué fase entráis? Pues el otro día escuché en un podcast que decíais que vosotros sí o sí queréis liderar la ronda en la que entráis, porque cuando entráis después ya se acaba la ronda y tal. ¿Qué tenéis en cuenta? ¿Qué buscáis? Y a nivel de pacto de socios, ¿qué os importa que no proponéis uno vuestro, os adaptáis al del emprendedor? O sea, nosotros lideramos, o sea, más que nada porque es cuando más valor aportamos, ¿no? Cuando alguien no ha conseguido levantar una ronda y entramos nosotros y pues le podemos ayudar a alguien que no está consiguiendo pasta, ¿no? Si está consiguiendo pasta, pues igual no le añadiremos tanto valor. Aunque no significa que no podamos entrar con otros inversores, a la vez. O sea, también lo hacemos. Lo hemos hecho varias veces también. Pero sí que entramos en las primeras etapas. Cuanto más antes, mejor. Y lo que buscamos en los proyectos pues es un equipo que sabe hacer cosas, que nos gusta pasar tiempo con ellos porque vemos que tienen un talento en algo, que han descubierto un problema y tienen la capacidad de construir la solución a este problema. Y eso es difícil de darte una receta o un algoritmo, ¿no? Ojalá lo tuviéramos el algoritmo. Es una intuición, ¿no? Y sí que es verdad que el problema sí que se puede analizar de una forma un poco más empírica, buscando pues indicadores de cómo de grande es, ¿no? Eso es la parte del mercado, que para eso no nos hace falta el emprendedor. Esto es un ejercicio propio que hacemos nosotros de entender cómo de grande es este problema y cómo va a evolucionar, cómo lo grande lo va a ser. Porque puede ser pequeño hoy, pero puede ser grande mañana. Y es un ejercicio de convicción que nos hacemos nosotros por nuestra cuenta.
Y a nivel de histórico de lo que habéis hecho, ¿en qué fases habéis entrado de valoraciones o de tickets hasta ahora? Mira, yo creo que el proyecto que mejor nos ha ido es el que hemos entrado en valoraciones de menos de 1 millón de euros. ¿Vale? Estos son los que nos gustan. Menos de... Claro, es muy inicial, ¿no? Muy inicial. Comprar barato y vender caro, ¿eh? No, o sea, eso hace tiempo que se conoce. También es donde más valor aportamos, ¿eh? Este momento incipiente, ¿no? Hostia, ¿qué hago, no? ¿Empiezo algo, no empiezo algo? Que sería casi una etapa friends and family. Total. También es el que más riesgo tiene, porque está muy cerca del cero. Y normalmente es poco dinero, ¿eh? No hace falta mucho dinero en estas etapas, ¿no? Luego hemos entrado en varios proyectos, hemos entrado en valoraciones de 1 a 3. Y más de 3, pues alguna habremos hecho. Pero... ¿Tú eres el CEO de Hanun? Porque en YouTube preguntan, yo me engancho. Dice, pregunta al chico que acaba de hablar de la sudadera de Hanun. Dice entre paréntesis, es el CEO. ¿Volverían a pasar por Demium? ¿Cuál fue su experiencia? Toma, te devolvemos. Por haber preguntado. Eso es alguien de YouTube, ¿eh? Eso es Felipe Cardona. No sé si le conoces, pero... De hecho, Felipe Cardona. Sí. Él te conoce a ti. Sí, o por la sudadera al menos. O sea, yo soy el fundador de Hanun, ya no soy CEO. ¿Vale? Entonces de hecho, cuando habéis hecho la pregunta de en qué fase estáis, yo estoy saliendo de una empresa que factura más de 7 millones de euros y estoy en una, creándola, que voy de 0 a 1 millón. Entonces, ¿Qué había preguntado? ¿Volvería a pasar por Demium? Sí, ¿Cómo sí, fue la sí. experiencia? Sí, eso me lo han preguntado varias veces y sí, yo soy... Demium ya no existe como incubadora, por eso, o sea, que no sé si se está planteando entrar en Demium como incubadora porque ya no existe, se ha quedado solo el fondo de Demium. Para mí Demium me cambió la vida porque me convirtió en emprendedor, yo era un trabajador, había intentado varias cosas antes, pero hasta que no di con Demium no me enseñaron de qué iba, porque al final cuando intentas emprender y estás solo... Eso es un piropo muy grande, ¿eh? Que alguien te convirtió en emprendedor es un piropo muy grande. Me hizo creer que yo podía, y yo creo que eso es muy fuerte, porque yo creo que era el mismo antes de ir a Demium que después de ir a Demium, no creo que me hayan hecho nada, pero a mí, que Jorge Dobón, ¿no? Que era el CEO ese día, porque ellos hacen como un all startup de que te meten todo un fin de semana y haces la incubación de una idea y la presentas. Hostia, que salir de ahí, además hacen una cosa de que te seleccionan, de entre los 30, pues sois 15 que estáis para la incubadora. Que a mí ese día me dijeran que creían en mí, yo creo que me dio tanta energía que después ya me busqué la vida para emprender y montar algo. Entonces a veces va más de que alguien te diga, sí, ok, dale. Pues yo no vengo del sector emprendedor, no tenía amigos emprendedores, mis padres tienen negocios propios, pero no... Entonces, para mí eso fue como eso es el sector emprendedor. Es que el concepto de sector emprendedor no me encanta, pero quería pues ser eso, si existe es eso. startupero, ¿no? Que quizá, entonces había visto un negocio mucho más Esa tradicional. gente ganan dinero, es aburridísimo. Exacto. Y nada, entonces, bueno, y concretamente lo que os decía, ¿no? Estoy saliendo... Vale. O sea, sí que recomiendas y volverías a hacer Demium, ¿eh? Si existiera, sí. Claramente. Si existiera, Si sí, existiera, porque- en pequeño sobre todo en matiz. una fase muy inicial de Demium porque estaban muy cerca de ti ellos. Es decir, yo me acuerdo de los últimos años que no sé si hubiera entrado en el sentido de que tú estabas con el CEO al principio y eso valía muchísimo. Después ya no podías estar con el CEO, estabas con su equipo. Ya. No sé cuánto valor te añadían, pero bueno, al final consiguieron que alguien, pues como yo, que no sabía mucho de nada, pues al cabo de 5 o 6 años hicimos una IPO de la compañía el año pasado. Eso te iba a preguntar yo, ¿eh? Ya que he escogido el micro, ahora de golpe. Ya, ahora eso fue un día, Yo no te conocía a ti, pero sí que conozco la historia del IPO de Hanun. Y eso también te lo preguntaría. ¿Volverías a hacer la IPO de Hanun? ¿Y cómo fue este proceso? No lo sé, porque intento ser siempre de los de pensar de que todo me ha servido de algo. Obviamente, ¿por qué digo esto? Porque después de hacer la IPO, el valor cayó. Entonces, no fue la mejor experiencia a nivel de lo que queríamos que hubiera sido. Nuestra ilusión no era que pasara lo que pasó. Pero sí que he aprendido muchísimo, que en 5 o 6 años yo haya visto desde
Hanun, por cierto, es una marca de muebles sostenibles en e-commerce. Es que yo haya podido vivir desde ir a buscar un tronco al bosque y convertirlo en un mueble, venderlo por Wallapop, montar un Instagram, montar un e-commerce, conseguir inversión y hacer un IPO, yo lo compro 1 y 1000 veces. Obviamente, pues habrá gente que haya ganado mucho dinero con Hanun y alguna, pues de momento, si no ha salido todavía, pues tiene menos valor del que entró. Pero ¿Cuál era el objetivo de salir a bolsa? Teníamos unos socios que habían salido a bolsa y que les había ido bien. Entonces éramos dos cofundadores que nos dejábamos aconsejar bastante, escuchábamos mucho. Entonces, en ese momento eran unas personas que teníamos muy cerca y nos aconsejaron ese camino. Sinceramente, también tenéis que pensar que en ese momento donde aparecen 2 caminos, fondos y la IPO. Estábamos muy bien acostumbrados a tener nuestro pacto de socios y hacer un poco lo que queríamos, en el mejor de los sentidos, ¿no? Pues decidir o no decidir y tal, no sé qué. Y empezamos a ver unos pactos de socios que no nos gustaban nada, nos tiraban para atrás, nos veíamos muy, muy atados y es que no nos apetecía, nos lo habíamos pasado muy bien hasta entonces, creíamos que lo estábamos haciendo muy bien y no queríamos que alguien pudiera vetar, decidir, exigir, etcétera, ¿no? Que es lo que aparecía en esos párrafos. Y se apareció una puerta de, chicos, tenéis la IPO, si me dais la mano, os llevo conmigo, tengo una serie de personas que os meterán pasta. Si vais por aquí, pues decidimos probar, sinceramente. Piensa que también era un momento donde se compraban unas valoraciones muy altas, la gente le iba más o menos bien, era cuando Kazoo no había caído. Yo empecé, de hecho, antes de Hanun, con Swipcar, que se vendió por 30 millones a Kazoo. Íbamos muy a la par. Hanun se valoró con 20 y pico millones, que el post-money eran 30 millones en la IPO. O sea, ahora lo piensas y dices, ¿en qué momento esa ¿Ahora qué valoración? vale? ¿Perdona? ¿Ahora qué vale? Pues ahora valdrá 7, 8 millones, con lo que ha caído, aproximadamente. Entonces, bueno, ya os digo, una experiencia... ¿Y superinteresante. tiene transaccionabilidad? Es decir, ¿tiene liquidez? Porque, si no recuerdo mal, era o el MAP o el... Eres en el MAP y tiene MAP. poca liquidez. Ahora, tuvo mucha en un principio, O sea, tú pero estás ahora en la la gente bolsa, está... pero esto no significa que tú puedas vender tus acciones. Yo, personalmente, Bueno, tú o quien sea. sí que puedes, las puedes poner a la venta. Puedes poner a la venta, pero alguien les tiene que comprar. Cada día en el MAP se machea a las 12 y a las 4. Las ofertas y la demanda. Entonces, si hay un match por el valor de acciones y el número de acciones, se hace el match y se hace la transacción. O sea, que se puede, sí, pero digo, ¿pasa? O sea, ¿hay transaccionabilidad? Hay transaccionabilidad, lo que podríamos hablar del volumen que hay. Pero a verla, hayla. En los últimos meses, o sea, desde que Hanun hizo la IPO, han habido transacciones. Muchísimas. Mucho más volumen al inicio que ahora que ha caído el valor y está la gente un poco expectativa. Entiendo que los founders tenéis un lock-up, no podéis vender las acciones. ¿no? Teníamos un local. Ya no. ¿Y tú ahora has salido? Del día a día, sí. Del cap table no. Bueno. El matiz. ¿Y por qué? Ya que he escogido el micro. Esto es un podcast, ¿eh? Ya. Somos un taburete. Puta madre. De pie, un podcast de Invítame pie. al podcast y ya me preguntas. ¿Por qué he salido? Bueno, al final éramos 2 socios con visiones un poco diferentes y tuvimos la gran, y yo creo acertada idea de decir que mejor uno de los 2 se quedaba para ejecutar el plan que tenía o que necesitaba Hanun. Yo me considero que me gusta y se me da mucho más bien iniciar proyectos. A mi socio se le da mucho más bien ser un CEO de proyectos que ya han crecido. Entonces, a mí me hacía ilusión volver a empezar un proyecto, a él le hacía ilusión llevar esa empresa al siguiente nivel. Entonces, hablamos Y así lo en hicimos. 20 segundos, el pitch del nuevo proyecto. La primera cadena de clínicas de psicología de España. Vale. Te sobran 15. Muy bien. Pues te veremos aquí haciendo pitch de aquí un rato, ¿no? Vengo como inversor de un pitch Ah. que tenéis aquí. Muy bien. Muy bien. Hacemos una ronda súper rápida, rapid fire, de preguntas que hay. Os las leo y os pido que alguien conteste en 5 segundos cada una de ellas, ¿vale? Saramente Loco pregunta: experiencias contratando MBAs, IS, INSEAD, London Business School, etcétera. Expectativa versus realidad. De todo, de todo. Vale, perfecto. Popurrier dice: ¿habéis invertido en proyectos en fases idea y modelo previos al MVP?
Latitud. En Latitud, sí. Latitud, sí. Requisito, 5 años en Factorial, ¿no? Vale, César, ¿qué opináis de los indie hackers? ¿Creéis que en algún momento deberían de de contactar un equipo para llegar más allá? Pues depende de la ambición personal que tengan. Vale, ¿cuál es vuestro límite de runway? Vuestra contesto yo, 0, ¿no? Que es cuando te mueres. ¿Cuándo optar por un business angel y cuándo por un VC? Etapa seed. En mi caso fuimos principalmente con VCs porque podíamos. Porque pagaban más. Porque pagaban más. Porque... Siempre tan humilde, ¿eh? No, es que es verdad. Es que es verdad. O sea, si no hubiéramos podido, pues seguramente hubiéramos tenido que ir a Friends, Fools and Family y levantar de Business Angels y tirar de donde pudiéramos. Pero tener la mayor parte de la ronda cerrada por un VC te da mucha paz mental, mucha tranquilidad, poco overhead, sobre todo. No hay ese desgaste de ir cerrando tickets de 25.000 euros en 25.000 euros que hemos hecho muchos aquí, sino que pum, pam, 1 millón y hecho. Exacto. Ya, ¿quién se lo puede permitir? Esta cosa. Y cuidado con el contrato, ¿eh? Que el Business Angel es mucho más generoso con el contrato. O sea, no tiene tiempo para pelearse y un VC sí que tiene abogados y tal y mete caña. Roger, desde que Kipu ganó, o sea, ingresó el primer euro, ¿cuánto tardó en llegar al primer millón? Gracias. Person Bonks. Pues 7 años. Al primer millón, 7 años. Vale. Jan Gibernau, ¿cuál es el mail de Jordi para enviar el deck? francesc@idnic.net. Tu segundo nombre, ¿no? Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Idnic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!